Buenos días, estimados campeones. Continuando con nuestra sesión virtual, el tema correspondiente al día de hoy es tabla periódica, una breve historia. El docente es el ingeniero Johnny Espinosa Rivera y la asignatura es Química. El tigre les recuerda. El día de hoy vamos a estudiar tabla periódica, una breve historia, en la asignatura de Química. Una parte introductoria donde vamos a explicar acerca de la tabla periódica. Durante el siglo XX se conocieron más de 20 elementos químicos y a medida que fueron descubriendo mucho más, eran evidentes las semejanzas entre algunos de ellos. Entonces surge la necesidad de ordenarlos. Dicho ordenamiento se desarrolló sobre la base de características y propiedades que presentaban los elementos. Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, porque fue el primero en elaborar un modelo en filas y columnas. Y aquí quiere decir que son semejantes tanto en propiedades y características, que en la actualidad esos elementos químicos pertenecen al mismo grupo, ¿ya? Al mismo grupo. Eso quiere decir. Ahí les presento a Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica. Antecedentes de la tabla periódica actual. Tríadas de Dobereiner. Los elementos se agrupan de 3 en 3, a lo cual Dobereiner les denomina tríadas, según el orden creciente de sus pesos atómicos. O toda esta afirmación también se le conoce como ley de las tríadas de Dobereiner. Los elementos que pertenecen a una tríada poseen propiedades químicas semejantes. Ejemplo. Ahí tenemos la tríada donde conforma el litio, el sodio y el potasio. El peso atómico del litio es 7, del potasio es 39 y del sodio no sabemos, X. Entonces, en esta tríada se cumple que el peso atómico del sodio podemos obtener sumando el peso atómico del litio más el peso atómico del potasio y entre 2. Pero vamos a ver, el peso atómico del sodio sería igual a 7, que es el peso atómico del litio, más el peso atómico del potasio, que es 39, sobre 2. 7 más 39 es 46, entre 2 es 23. ¿Ya? Los elementos que pertenecen pues a las tríadas, que es litio, sodio y potasio, poseen propiedades químicas semejantes y características semejantes. ¿Ya? No olvidar, ¿eh? Acá hay un pequeño ejercicio donde lo vas a hacer usted. ¿Ya? Lo resuelves en el cuaderno de química. ¿Cuánto te sale la respuesta? 2 octavas de Newlands. Newlands
a los elementos químicos agrupa de 7 en 7, conocidas como octavas, o también le podemos llamar ley de octavas de Newlands. También lo ordenan pues según el orden creciente a sus pesos atómicos. El octavo elemento repite las características o propiedades del primero. Ejemplos. Ahí tenemos una serie de elementos, ¿ve? Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. De acuerdo a sus pesos atómicos, ¿ve? Creciente. Del litio es 7, del berilio es 9, del boro es 11, del carbono es 12, del nitrógeno es 14, del oxígeno es 16 y del flúor 19. Esa es la primera serie. Y hay otra serie donde está pues el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. También su peso atómico en orden creciente, ¿ve? Del sodio es 7, del magnesio es 9, y así, del aluminio es 11, del silicio es 12, del fósforo 14, del azufre 16 y del cloro 19. ¿Qué dice? Agrupa de 7 en 7. Es cierto. Ahí está, ¿ve? Acá están los 7 primeros y los 7 segundos. Si empezamos a contar desde el litio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este sería el octavo, ¿ve? El sodio sería el octavo. ¿Y qué dice? El octavo elemento repite las propiedades del primero, ¿ve? O sea, el litio y el sodio tienen propiedades y características similares. Ahora, si empezamos del carbono, a ver, otro ejemplo. Carbono es primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ve? El 8 repite las características y propiedades del primero. Pues el primero que habíamos empezado era carbono. ¿Ve? Y carbono y silicio tienen propiedades físicas y químicas similares. Y ahora, ¿qué pasa si el flúor fuera el primero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 es el cloro. El flúor y el cloro tienen pues propiedades físicas y químicas iguales. O se repiten sus características. ¿Ya? Eso quiere decir octavas de Newlands. 3. Tabla periódica de Mendeleev. Ahí está. Mendeleev agrupó los elementos en filas y columnas, de manera que los elementos que presentaban propiedades comunes estaban en una misma columna. Trabajó según el orden creciente de sus pesos atómicos. A Mendeleev se le considera como el padre de la tabla periódica. Ahí está, ¿ve? Esa es la tabla periódica que Mendeleev agrupa pues en filas. Está filas, ¿ve? Primera fila, segunda, tercera, cuarta fila, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena fila, ¿ve? Y columnas, acá están las columnas, primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava
y todo esto lo ha agrupado en 9 columnas, ¿ve? Y esto es aparte. Pero esta tabla periódica de Mendeleev hubo algunas deficiencias, como es el caso del hidrógeno, que no sabían dónde ubicarlo, ¿ya? Y había partes vacías que aún elementos químicos que no se han descubierto hasta la fecha, ¿ya? Y los que estaban pues en las columnas tenían propiedades físicas y químicas similares, ¿ve? Por ejemplo, el oxígeno, el azufre, el cromo, molibdeno y el wolframio tienen propiedades químicas similares. En ese entonces. 4. Tabla periódica actual. Experimentando con los rayos X, Henry Moseley estableció que los números atómicos, o sea Z, determinan las propiedades de los elementos químicos. Basado en esta ley, Alfred Werner diseñó la tabla periódica moderna, donde los elementos se ordenan en forma creciente según su número atómico, ¿ya? Entonces, quien revolucionó, pues, para que sea la tabla periódica actual que ustedes conocen, ¿quién dio esa ley? Ley periódica moderna, Henry Moseley. ¿Y quién lo diseñó esa tabla periódica? Alfred Werner. Ahí está la tabla periódica actual, ¿ve? La tabla periódica actual conforma pues por 8 grupos A, ¿sí ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 grupos A y 7 periodos, ¿ve? Primer periodo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Estos números de acá son los periodos, ¿ve? Son estas filas. El 1, 2, 3, cuarto, quinto, sexto y séptimo periodo. ¿Ya? Y los clasifica pues en metales y no metales. Por ejemplo, el rojo son los alcalinos, que son metales. Los de naranja son los alcalinos terios. Los metales de transición son estos de aquí, de la parte central de la tabla periódica. Metales del bloque P son esta parte de aquí, de morado, ¿eh? Los lantánidos y actínidos salen de esta parte, de estos dos agujeros, del 3B, que lo ponen de esta manera, en filas, ¿eh? Y los no metales o semimetaloides son estas como escalerita de aquí, el boro, el silicio, arsénico, teluro, el germano y el timonio y el polonio, ¿eh? Los no metales en sí son estas partecitas de verde, todo esto de verde. Y los gases nobles, toda esta fila de aquí del 8, ¿ve? La clasificación, pues, o la tradicional, dice que la tabla periódica está dividida en 8 grupos A y en 8 grupos B. Pero la IUPAC dice no, simplemente la tabla periódica tiene 18 grupos, ¿ya? Entonces hay dos nominaciones para ver cómo están agrupados los elementos químicos en la tabla periódica.
Este es un adelanto nada más. En las posteriores clases vamos a estudiar en sí toda la tabla periódica, actual o moderna. Ahora tienen una pequeña actividad donde van a responder las preguntas. 1. Científico que descubrió las propiedades de los elementos en función de peso atómico creciente. Ahí van a responder. 2. ¿A través de qué experimento Moseley ordena los elementos en función a su número atómico Z? Las octavas de Newland ordenan los elementos químicos de... también lo van a responder. ¿Quién ordenó por primera vez una tabla periódica en fila y columnas? También lo responden. 5. ¿Quién diseñó la tabla periódica moderna? Alfred Wegener ordenó los elementos químicos de acuerdo con su... O sea, todas esas preguntas de aquí se ha explicado anteriormente o está en las diapositivas anteriores. Si usted se olvidó, lo revisa y responde las preguntas. 7. Ordenó los elementos químicos de 3 en 3, estableciendo una ley de triada. ¿Qué químico? Dice, ¿no? ¿Quién ordenó? Se van a poner su nombre del químico. 8. Científico ruso considerado el padre de la tabla periódica. Les voy dando una pista. Por primera vez, ¿quién ordena en filas y columnas? A él se le considera como el padre de la tabla periódica. 9. Mendeleev ordenó los elementos químicos en función de su... También se explicó, ¿no? 10. La tabla periódica actual está formada por filas y... También lo dije, ¿no? Dije grupos y dije periodos. Entonces las columnas, mejor ya le di la respuesta. La tabla periódica actual está conformada por filas y columnas. Ya les ayudé la 10, ya sin querer. Estoy dejando en pantalla el número de celular para cualquier duda o consulta. Como dice el pato Donald. Gracias, la sesión virtual ha concluido. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego, niños y niñas.